Hola amigos, bienvenidos a Matemáticas entre 2. El día de hoy vamos a resolver otro reto más de Aprende en Casa. Esta vez es el curso de comunicación para el primer año de secundaria del programa emitido el día jueves 20 de agosto. Antes de continuar, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir recibiendo más contenido. Y bien, en el programa de hoy recordemos que Rodrigo nos mostró un ejemplo de un texto en el cual contenía un título, que era Consejos para adolescentes, cómo afrontar situaciones de aislamiento. Seguidamente vemos que está compuesto por 4 párrafos, en las cuales en el primer párrafo se decía que para evitar el contagio del COVID-19 las personas se han planteado medidas. Una de las medidas más radicales es la cuarentena, la cual nos obliga a estar en casa sin poder salir a compartir con nuestros amigos. En el segundo párrafo se decía que la medida de la cuarentena y hacer que las personas se queden en sus casas sin poder salir y que al principio era tomado de manera deportiva. Con el tiempo ha empezado a generar angustias y malestar en todas las personas adultas y también los adolescentes. En el tercer párrafo se dice que esta situación de aislamiento que hace nuestros comportamientos y actitudes que se vean afectados. Aunque la cuarentena obligatoria ya ha pasado, ahora estamos ante una cuarentena voluntaria porque el coronavirus sigue y ya es nuestra responsabilidad cuidarnos nosotros mismos. Por eso no salimos de casa y eso nos hace sentir fastidiados y molestos. En el cuarto párrafo se dan consejos para sobrellevar situaciones que afectan la salud emocional, por ejemplo, organizar los horarios, hacer una lista de actividades que se puedan realizar, conversar con las personas con quienes vivimos y tratar de conversar sobre sus gustos, proyectos, etc. Y bien, recordemos entonces que uno de los criterios a evaluar en nuestra redacción de texto instructivo es la coherencia, la cual está definida como una relación de ideas en el texto que tiene 3 principios fundamentales. El primero es el principio de relación temática, en donde todas las ideas están relacionadas entre sí y con el tema central. Bien, el segundo principio es el de precisión, en el cual nos dice que las ideas deben ser precisas y no generar ambigüedad. Por último, el principio de no contradicción, donde las ideas no deben contradecirse. Ahora también tenemos que realizar el texto con cohesión. La cohesión se define como la unión de ideas en el texto, y esta se logra usando algunos recursos como son los conectores y los referentes. Entonces vamos a proceder a revisar el ejemplo de Rodrigo para ver qué podemos mejorar en cuanto a redacción. Aquí, por ejemplo, inicia con algunos conectores, los cuales están resaltados de color amarillo. Nos dice: al principio quizás muchos de nosotros lo tomamos deportivamente, no le dimos mucha importancia y hasta nos pareció una medida un poco exagerada. También pensábamos que esto terminaría pronto, sin embargo esta medida fue alargándose y empezó a generar ciertas preocupaciones y angustias en las personas adultas, en los jóvenes y mucho malestar entre nosotros los adolescentes. Como te habrás podido dar cuenta, aquí tendríamos que hacer algunos pequeños cambios en cuanto a signos de puntuación y también en cuanto a conectores. Entonces tendríamos lo siguiente. En este caso vamos a mantener el conector al principio, también el conector y en el caso de este punto y coma que está siguiendo a la palabra exagerada, nosotros le vamos a poner un punto para que pueda separar la idea siguiente. Entonces aquí tendríamos el mismo conector que es también y colocaríamos un punto. Si te diste cuenta, es necesario un punto para que la idea tenga un mejor sentido. Entonces, al empezar la siguiente idea o párrafo, tendríamos, sin embargo, aquí por ejemplo, puedes darte cuenta que este conector y que seguía las palabras preocupaciones lo han cambiado por el conector como. Seguidamente también, aquí el conector no dice lo mismo. Ahí está bien. Ya. Entonces, sigamos analizando el mismo párrafo. Aquí teníamos una redacción y hemos realizado algunos cambios con respecto al uso de los recursos que son los conectores y el uso correcto de puntuación para que nuestro texto tenga mejor coherencia y cohesión.
Entonces te das cuenta que el uso de conectores y el uso de signos de puntuación mejora la redacción y esto hace también que tenga una mayor coherencia. Entonces, el reto propuesto para el día de hoy es: revisa la primera versión de tu texto con la ficha de revisión, identifica los puntos en los cuales puedes mejorar y escribe una nueva versión incorporándolos. Antes de resolver este reto, no olvides que nosotros podemos ayudarte con la resolución de problemas matemáticos, sean estos de nivel primaria o secundaria. Recuerda que nuestra promoción incluye la resolución de 2 ejercicios por 5 soles. Mayor información en el Facebook de Matemáticas entre 2. Recuerda que para que tú puedas elaborar una redacción con éxito es necesario que tú leas sobre el tema acerca de cuál quieres escribir. No te olvides de realizar tu planificación, aléjate de las distracciones, deja que tus ideas fluyan, lee tu texto en voz alta y comparte tu texto con personas de confianza. Y por último, el mayor consejo de todos: sé perseverante. Bien, recuerda que en el video anterior yo te había dado una idea de cómo tú podrías realizar la primera versión de tu texto instructivo. Recuerda entonces que planteábamos que debía tener 3 partes: presentación, desarrollo y mensaje. Bien, ahora yo te muestro el texto. Aquí yo he complementado algunas ideas para que nuestro texto tenga más información y de esa manera también pueda estar más detallado. Y dice así, ¿no? Vivimos un aislamiento social generado por el COVID-19. Quizás al principio no le dimos mucha importancia porque pensábamos que terminaría pronto, pero esta medida fue prolongándose, lo que generó que las personas adultas, jóvenes y adolescentes experimenten los síntomas del aislamiento, generando sensación de ansiedad, preocupación o miedo, ocasionando que se enfrenten a situaciones incómodas. Es cierto que la cuarentena obligatoria ha terminado. Ahora tenemos más libertad para salir de nuestras casas, pero debemos cuidarnos porque el virus del COVID-19 todavía sigue afectando a la población. Actualmente debemos hacer una cuarentena voluntaria en donde no podemos reunirnos con nuestros amigos y familiares. Quizás por eso nos sentimos aburridos, angustiados y sin darnos cuenta nuestro comportamiento esté cambiando. Formas de responder y actuar podrían estar afectando nuestras relaciones familiares. Es por ello por lo que quiero proponerte a ti, adolescente que estás en casa, algunos consejos y recomendaciones para afrontar esta situación con una mentalidad positiva. Reconoce tus emociones y acéptalas. Es importante identificar cómo te sientes y expresarlo para poder manejar tus emociones. Busca a alguien de confianza con quien compartir lo que estás experimentando. No te concentres en lo que pierdes por este aislamiento. Recuerda que de alguna forma estás colaborando con el bien común y con la salud de los más vulnerables. Busca compartir momentos con tu familia. Esto te permitirá conocerlos más y mejorar la convivencia en la casa. Establece una rutina de actividades que, además de tus deberes, incluyan tiempo de descanso y distracciones, y cúmplelas con responsabilidad. Pero no te obsesiones porque muchas veces el estrés te impide pensar con claridad. Así podrás conseguir un estado predecible y de normalidad frente a esta circunstancia totalmente inusual. Recuerda que es importante seguir estos consejos para que puedas manejar tus emociones y así puedas sobrellevar esta difícil etapa de aislamiento social. Te habrás podido dar cuenta que yo he empleado algunos conectores y de hecho también tiene algunos signos de puntuación. Pero ahora vamos a evaluar, luego de haber leído nuestro texto, vamos a revisarlo con los criterios que nos sugirieron. Vamos a revisarlo apoyándonos de los criterios que nos enseñaron el día de hoy en el programa. Y bien, en el texto que yo les acabo de leer, ¿se puede identificar el tema del texto? Y la respuesta es sí, porque aquí te podrás dar cuenta. En primer lugar, mi título era Consejos para adolescentes sobre cómo sobrellevar situaciones de aislamiento, y yo, precisamente en el texto, he brindado algunos consejos para que los adolescentes puedan manejar sus emociones y de esa manera puedan sobrellevar las situaciones de aislamiento, para que también puedan mejorar sus relaciones familiares. En el segundo criterio nos dice, en el texto se da consejos a manera de instrucciones para poder afrontar esta situación de aislamiento, y también diremos que sí. ¿El texto está dirigido a adolescentes? Correcto. ¿El mensaje del texto es claro? Yo considero que sí.
¿Las ideas de cada párrafo tienen relación entre ellas y con el tema central? Diremos que sí. ¿Las ideas están adecuadamente relacionadas? ¿Se han usado adecuadamente recursos para unir las ideas? Creo que no completamente. Entonces, ¿qué podríamos mejorar? Podemos usar conectores para que nuestras ideas tengan más coherencia. Sigamos revisando. ¿Se ha utilizado los recursos ortográficos de puntuación para separar expresiones, ideas y párrafos? Y creo que no. Entonces, podríamos usar signos de puntuación para mejorar la redacción. Y por último, ¿el vocabulario que se ha utilizado es adecuado? ¿Se ha utilizado vocabulario relacionado a partir del nuevo conocimiento? Y diremos que sí. Bien, entonces tomando en cuenta todas estas observaciones por mejorar, vamos a realizar una nueva redacción de nuestro texto considerando el uso adecuado de recursos y de recursos como son los conectores y de signos de puntuación, todo ello para mejorar la coherencia y redacción de nuestro texto instructivo. Y bien, aquí yo he realizado ya las correcciones respectivas, añadiéndole algunos conectores y o cambiando algunos signos de puntuación. Entonces nuestro producto final sería el siguiente. Diremos: vivimos un aislamiento social generado por el COVID-19. Quizás, y ahí agregamos el primer conector. Al principio no le dimos mucha importancia porque pensábamos que terminaría pronto. Agregamos otro conector y colocamos. Sin embargo, esta medida fue prolongándose, lo que generó que las personas adultas, jóvenes y adolescentes experimenten los síntomas del aislamiento. En esta parte vamos a cambiar algunas palabras por el conector como, para hacer referencia pues a la ansiedad, preocupación, y colocamos o miedo, porque son, digamos, emociones parecidas. Seguimos ocasionando que se enfrenten a situaciones incómodas. Vamos con el siguiente párrafo. Es cierto que la cuarentena obligatoria ha terminado. Ahora tenemos más libertad para salir de nuestras casas, pero debemos cuidarnos porque el virus del COVID-19 todavía sigue afectando a la población. Colocamos un punto y el siguiente conector, actualmente. Aquí le agregamos una coma. Debemos hacer una cuarentena voluntaria en donde no podemos reunirnos con nuestros amigos y familiares. Quizás, y aquí le vamos a cambiar el anterior conector que habíamos puesto por el conector. Por ello nos sentimos aburridos, angustiados, y le agregamos otro conector aquí que sería: sin darnos cuenta, nuestro comportamiento está cambiando, y aquí le ponemos una coma para hacer mención a qué comportamientos son esos. En este caso diremos formas de responder, le agregamos el conector y actuar podrían estar afectando nuestras relaciones familiares. Aquí le ponemos un punto para separar la idea y continuamos con el conector. Por ello, quiero proponerte a ti, adolescente que estás en casa, algunos consejos y recomendaciones para afrontar esta situación con una mentalidad positiva. Vamos con el siguiente párrafo. Decimos: reconoce tus emociones y acéptalas. Es importante identificar cómo te sientes y expresarlo para poder manejar tus emociones. Separamos con punto y diremos: busca a alguien de confianza con quien compartir lo que estás experimentando. Recuerda que aquí es un punto seguido porque va enlazada esta idea que tiene que ver con el hecho de manejo de emociones. Seguimos con el siguiente consejo: no te concentres en lo que pierdes por este aislamiento. Recuerda que, y le agregamos este conector, de alguna manera estás colaborando con el bien común y con la salud de los más vulnerables. Aquí también puedes añadirle otro conector. También busca compartir momentos con tu familia. Eso te permitirá conocerlos más y mejorar la convivencia en casa. Para el siguiente consejo te recomiendo agregar el conector además. Establece una rutina de actividades, y aquí, para poder detallar qué actividades son, recuerda que es mejor ponerle el conector como, seguido de dos puntos, y diremos deberes, tiempo de descanso y distracciones. Seguidamente colocaremos: cúmplelas con responsabilidad, pero no te obsesiones, porque muchas veces el estrés te impide pensar con claridad. Agregamos el siguiente conector. De esa manera podrás conseguir un estado predecible y de normalidad frente a esta circunstancia totalmente inusual. Y por último vamos a terminar con el mensaje. Aquí no se han dado muchos cambios,
pero igual es importante mencionar que aquí utilizaremos el conector así. Ahora no olvides de realizar una vez más tu revisión, y si ya ves que todas las observaciones han sido mejoradas, entonces tu redacción ya está corregida. Y con esto hemos terminado de resolver otro reto más de Aprende en Casa. Antes de despedirnos, no olvides también visitar el Facebook de Matemáticas Entre Dos, ver los videos y darle like a nuestras publicaciones. Muchas gracias de ver este video hasta el final y no te olvides de compartirlo con tus amigos, darle like y comentar. Y si estás buscando la resolución de retos anteriores, no olvides visitar nuestra lista de reproducción según tu grado. Hasta la próxima.